costó mucho llegar a los acuerdos, ¿no? Es un tema no es fácil, muy nunca difícil, es fácil, ¿no? Nunca es fácil, pero bueno, nosotros de La Libertad Avanza, con el PRO, estamos bien contentos. Obviamente todo cierre de lista deja heridos y eso es una realidad. Pero bueno, nosotros tenemos primero una decisión de escuchar a la gente. Nosotros perdimos en el 23 la provincia de Buenos Aires porque fuimos separados, claro. El PRO y La Libertad Avanza. Sí, y si vos ves en cada jurisdicción, tanto del conurbano como del interior, los números del PRO y La Libertad Avanza los juntabas y o ganábamos o empardábamos en lugares muy difíciles, como por ejemplo Almirante Brown. Grindetti y Píparo, esa idea fue desastrosa, ¿no? Entonces, primero eso no fue fácil, obviamente, porque si bien La Libertad Avanza es el proyecto político del presidente, estamos todos detrás de ese proyecto político para que se consolide, también el PRO tenía algunos intendentes y alguna, digamos, todavía consolidación de poder más que nada en la provincia, y bueno, había que ponerse de acuerdo, pero hubo cuatro intendentes que no se fueron. Rompieron con la alianza de La Libertad Avanza y el PRO, porque se quejaban de un ninguneo por parte de La Libertad Avanza y porque no, los intendentes quieren poder tener, digamos, poder de decisión sobre la lista de concejales, que es clave para darles gobernabilidad en sus consejos deliberantes, y en ese sentido criticaban que La Libertad Avanza actualmente en muchos casos jugaba como opositora y que no tenían poder de decisión sobre esas candidaturas a concejales. ¿Es así? Sí, igualmente, a ver, me gustaría poner el ejemplo de Soledad Martínez. Bueno, digamos. Vicente López. Soledad Martínez, porque en realidad para que vean que había una discusión de números, pero digamos, La Libertad Avanza respetó el territorio y se acordó, digamos, Soledad Martínez es la persona más cercana a Jorge Macri. Entonces digo, la verdad que no estuve en el detalle, yo no estuve en el cierre ni en el armado, pero sí sé que, digamos, si había un caso difícil fue el de Soledad Martínez y sin embargo se respetaron la territorialidad para llegar a un acuerdo, y después hay otros que tomaron decisiones más personales, digamos. Yo creo que Javier Martínez de Pergamino vio la beta con Pasaglia creyendo que va a ir a andar bien. Vamos a ver después del 7 cómo le va, porque también juegan a todo nada ellos ahí, ¿eh? ¿Le sale mal? Bueno, pero listo, es boleta corta. Claro, por eso digo. Corta, ¿no? Pero lo que yo digo que es, en la mesa de negociación, a mí me consta que si bien La Libertad Avanza, por supuesto, puso sus condiciones, pero también, pongo el ejemplo de Vicente López, que fue un caso difícil, se terminó respetando la territorialidad y se pudo acordar. Fue una excepción porque fue mayoría para que decida Soledad Martínez. Era la de todos. Y en el Junín también era. Y lo que pasa es que capaz que los intendentes tienen otras intenciones o quizás al ser del interior, por ejemplo en el caso de Petreca de Junín, cree que él en la cuarta puede, digamos, como son quizás secciones más chicas, puede él tirar la boleta y por eso se pone de cabecera, digamos. A ver, acá hay un tema que todos tenemos que saber. Los intendentes en general son conocidos en sus territorios, digamos. No es que son conocidos en todas las regiones, ¿no? Entonces digo, por ahí Petreca ve una opción de consolidarse un liderazgo en el interior y se abrió. Ahora está corriendo un riesgo, porque queda, viste, en un lugar muy local. Claro. El PRO dejó de existir porque cuando uno ve el color de la boleta, el nombre de la alianza, no hay ni un punto amarillo. No, en realidad hubo un acuerdo de que la boleta tenía el color el violeta, porque es el color, ¿qué es? Digamos, Alianza, Libertad Avanza, ¿no? Libertad Avanza, pero el PRO, digamos, hizo un acuerdo político y las personas que entraron son del PRO. O sea, está todo bien establecido. Pero después, hace 2 años el PRO peleaba por ser el partido que gobierna el país y hoy se tiene que meter adentro de una alianza para subsistir. Pero hoy, ¿qué números tiene? O sea, en 2 años... Y bueno, pero a mí me parece que yo te lo tomo y es una realidad. También, digamos, tenemos que hacernos cargo de los errores que cometimos. Obvio. No solamente con el PRO, sino como Juntos por el Cambio. Porque nosotros nos rompimos. Yo fui parte de eso. Nosotros éramos... Trabajamos en la campaña para Diego Santilli gobernador y era gobernadora. Patricia presidenta y Santilli gobernador, todos queríamos eso cuando Patricia gana la interna y se rompió todo abajo, dos candidatos a gobernadores, quedamos todos rotos, todos peleados, todos perdidos. Entonces digo, también nosotros aportamos a que el PRO, o dentro de la Alianza Juntos por el Cambio, a que el PRO termine siendo esto, o los radicales también todos rotos ahora, en la mitad con Somos Buenos Aires, la mitad con Nuevos Aires, la mitad con no sé dónde. Ahora, eso hecho está. Ahora, para adelante, ¿qué? A mí me parece, yo no soy del PRO, pero digo, me parece que es importante que dentro del análisis se tome la mejor decisión.
Circunstancialmente en esta elección no hay amarillo, pero el PRO no desapareció como partido. Tuvo una alianza en donde prepondera... Pero bajó mucho su medición. Hoy pero hace aparte es una cuestión de sobrevivencia. O sea, son 8 legisladores, perdóname, Roberto. No, por favor. Son 8 legisladores, creo, si no estoy equivocada, alguno más, alguno menos, con condiciones de entrar, elecciones presidenciales, más de 60 concejales del PRO. Yo escuchaba a Ritondo o a Santilli, no sé cuál de los dos, que decía que de acuerdo a lo que ellos sostienen, por el acuerdo, hay una expectativa bastante interesante que el 50% entre, si no, pero por ahí aparte, entraba el 20%. Pero si iban solos, que es lo que dan las encuestas... Sí. ¿Cuánto metían? Nada. No iban a tener la posibilidad de tener gente entrable como ahora. Ahora han puesto personas en las listas, tanto de concejales como de legisladores provinciales, de poder, con expectativa de ingreso. Entonces me parece que eso es importante. Está el señor Robertino. Después yo le quiero preguntar, porque la señora es senadora de la provincia. Sí, claro. Y los números que trajo hoy Mariel de la legislatura provincial, Flor, son un escándalo total. Dios mío. Me parece me va que... a decir a mí que estaban con la reelección indefinida. Nosotros con la guerra de guerrillas se la volteamos con un celular. Si no me dejaban ni firmar. Me querían secuestrar el celular para que no le firme quién votaba. Vos estabas ahí en Son el mal esa gente. Vamos a hablar también esto de las reelecciones, porque algunos dicen, puede haber todavía algún artilugio, algún atajo para que no sé qué historia, pero estaba usted, señor. Disculpe que lo interrumpimos todos. No, simplemente le quería preguntar a Florencia en este contexto que hablamos, pensando en el PRO, ¿qué rol pensás que debería o podría tener una figura como la de Mauricio Macri, que es un dirigente muy importante, que no sea ni obstaculizar este proceso político, ni terminar peleándose con el presidente, pero tampoco de pronto ser ese jarrón chino que no sabe dónde ponerlo y lo destratás? ¿Qué rol se le puede asignar a una figura como la de Macri? Creo que algo trascendió de lo que dijo el presidente Milei, ¿no? Esa cosa de tipo embajador itinerante de Argentina. Mauricio Macri está muy vinculado con el fútbol, está muy bien vinculado dentro de la FIFA. Cosa que es importante. Pero hasta ahora no. El año pasado lo querían jubilar, ¿te acordás que está medio grande para algunas cosas? Dijeron, ¿no? Sí, ya pasó Macri. Son chicanas. Pero a mí me parece, que, el PRO tiene una coyuntura difícil en este contexto. Han hecho un acuerdo para sobrevivir. Me parece que está bueno eso. Y después hay que ver para adelante cómo se continúa. Pero no es que se disolvió, digamos. Ritondo y Diego y Guillermo Montenegro fueron... a negociar por el PRO, no es que fueron a decir, tomate, entregamos la llave del partido. Entonces digo, nada, obviamente que para lo que era el PRO tuvieron que achicarse, entendiendo la coyuntura, pero no es que desapareció. Entonces me parece que eso está bueno mantenerlo y está bueno que hayamos podido, más allá de que cada uno quiere como hacer su protagonismo, entender que la gente nos estaba pidiendo en la provincia que vayamos juntos, porque nosotros vamos separados y perdemos. Entonces me parece que eso está bueno. Ahora, perdón, Florencia, porque también es verdad que cuesta entender la estrategia un poco de la Libertad Avanza. En la ciudad el PRO fue el principal enemigo, el único objetivo que se quería era ganarle al PRO, más que casi al kirchnerismo. Lo lograron, sacó mucha diferencia, candidato de la Libertad Avanza, Manuel Adorni, a Silvia Los Penato. En la provincia de Buenos Aires va en alianza, pero no parece haber una estrategia como común a nivel nacional, porque en octubre tenemos elecciones nacionales. Chaco, entonces, Mendoza, Entre Ríos, ¿no? ¿Cuál va a ser, por ejemplo, qué van a hacer en la ciudad de Buenos Aires cuando tengan que elegir no ya la legislatura local, sino la lista de diputados y senadores al Congreso de la Nación, nacionales? Mira, eso la verdad que la jurisdicción de la ciudad no lo sé. Lo que sí puedo decir, porque me parece que es importante decirlo, que la decisión, digamos, de tensionar un poco en la ciudad tuvo que ver con Jorge Macri, más que con el PRO en general, que Mauricio, de hecho, se enojó bastante con esa situación y que Mauricio, que es el presidente del partido, del PRO, el fundador del PRO, también ordenó a Ritondo que en colaboración con Montenegro y Santilli negocien con la Libertad Avanza en la provincia. Entonces digo, lo que pasó es que yo creo que Jorge Macri, que quizás venía de una gestión en el conurbano, no terminó de entender la idiosincrasia porteña y jugó una ficha medio solo y le salió mal. Pero digo, no era todo el PRO y yo supongo que la opción de ir juntos en octubre es una de las posibilidades, no digo que se dé y no tengo información, es una opinión que puede estar sobre la mesa para ver si se puede consensuar algo para octubre. Igual no parece haber sido, más allá de la ciudad, que es un caso especial, había un enfrentamiento con Jorge Macri, pero no parece ser la estrategia igual general de la Libertad Avanza en alianza con el PRO en los distintos distritos. Por ejemplo, en Chaco se hizo una alianza con Esdero y el PRO se lo había excluido. O sea, ¿por qué al PRO por momentos parece que lo considera un enemigo político en lugar de considerarlo un aliado como actuó en el Congreso?
¿Cuál es tu lectura respecto a eso? A mí me parece que ahí hay una situación que tiene que ver con los dirigentes, más que con el partido. Digo, me parece que es responsable decirlo. Si vos lo llamás hoy al gobernador de Entre Ríos, seguramente te va a decir que van a ir en una alianza y que hay muy buena intención y que hay buena voluntad y que seguramente como en Mendoza. Después tenés situaciones como Córdoba, que hay una ala del PRO que quiere el acuerdo, hay otra que no, y están ahí a los tironeos. Bueno, y está Schiaretti acá armando lo de la tercera opción de Buenos Aires, ¿no? Schiaretti, que es un jugador, el peronismo provincial, esa cuestión muy provincial. Entonces digo, cada jurisdicción es un mundo y a mí me parece que la cintura para negociar no la tienen todos los dirigentes del PRO. En algunos lugares vos tensionás hasta el final, creyendo que la Libertad Avanza va a retroceder y ya si hay algo que se sabe de entrada es que la Libertad Avanza, para bien o para mal, si te gusta o no, no lo sé, no estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo simplemente cuál es su táctica de construcción, entonces ahí ya tenés... Aceleran ahí. Entonces, ¿qué está digo, viendo enfrente? Porque enfrente también tuvimos un cierre complicado, Todavía no es cierre en el PJ. No. Le cortaron la luz a los platenses, porque más allá de que hacen trampa y todavía le dejaron la luz. ¿Vos tenés información de que se cortó? Permitime, viste, dudar. Dudar como dudamos todos. Justo se corta la luz cuando una hora antes del vencimiento y ahora para que... Y aparte se la cortan a los ciudadanos. Son tramposos, ¿viste? Son tramposos. Pero bueno, están muy rotos y lo que hay es una cuestión muy local, ¿viste? Eso de que los intendentes no quieren, los intendentes del Kicillof, o digámoslo, pero el peronismo ortodoxo no quieren darle nada a la cámpora y los intendentes que tienen intendencia de la cámpora no quieren darle nada a lo otro. Vos estás dentro de la legislatura, la cámpora lo volvió loco a Kicillof, todo en contra, ¿no? Me consta. Todo en contra, peor que ustedes, que los opositores. Me consta claro. que hay ahí como una cuestión muy de disputa. Para mí adelantaron la disputa, ¿viste? Esas cuestiones que se adelantan. Y nada, y me parece que Kicillof está muy presionado por intendentes que están haciendo su negocio en el sentido político de sostener el poder en sus municipios y lo pusieron tipo cabeza y me parece que adelantó la discusión. Igualmente está todo roto y yo creo que lo que va a pasar es que van a localizar mucho la elección, me da la sensación, los intendentes más que nada del conurbano, o sea... Ferraresi en Avellaneda va a hablar por Avellaneda, no creo que ni que milite para Magario, no creo que haya una por ejemplo, no sé... bueno, varios dijeron... Magario y Mayra Mendoza, por ejemplo, ¿van a ir a hacer campaña a Quilmes? Pregunto, una pregunta, porque Magario es la candidata provincial y Mayra es la intendenta que tiene su lista de concejales. Hoy ahí es con decía mucho ruido. Las dos quieren ser gobernadoras en el 27. Claro. Entonces también, viste, es como que nos anticipamos, porque estamos en el 25 pensando en el 27. Hay varios, en el 29. Catopodis también tienen aspiraciones de ser gobernador. Claro, entonces ahí que puedan es otro precio, pero como querer hay varios. Claro, los intendentes te laburan el septiembre, pero después en octubre, una vez que terminó todo, no sé si es la misma voluntad, el mismo entusiasmo, las mismas ganas, no sé cómo es eso, ¿no? También, claro, ¿no? Digo, si ganan, pero ellos tienen que sostener, y ellos tienen una sensación, yo creo que en ese sentido los intendentes son muy, digamos, muy conocedores de su territorio, ellos tienen mucho temor de perder con la Libertad Avanza. Pero... sinceramente se lo digo, más allá de lo que... En sus territorios. Intendencias, digamos. Por eso, fíjate que hasta lo que sabemos, Espinosa va a encabezar la lista de concejales. Ferraresi va a encabezar... Pero van a no está confirmado, pero era una de las opciones que estaban barajando. Van a hacer candidaturas testimoniales otra vez. Mario Seco también lo adelantó. Mario Seco, Ferraresi, que también tiene un tema muy grave con la cámpora, Ferraresi en Avellaneda, más allá de eso, pero también porque, digamos, la Libertad Avanza... tiene como una tendencia, y lo que yo decía también que era importante y era un desafío también para la Libertad Avanza, es el voto que sacó en el 23 fue peronista de la Libertad Avanza, porque como estaba Juntos por el Cambio, el voto antiperonista clásico, histórico, se lo llevó Juntos por el Cambio. El 25, 27, 31 que sacó en cada municipio Javier, se lo sacó al peronismo, y eso lo saben los intendentes. Entonces, más allá de que están todos rotos entre ellos, hay un tema territorial que, digamos, que la boleta, por eso intentaron que la boleta sea blanco y negro y no violet, no en colores, que no sean colores. Todas esas pequeñas cuestiones para que la gente no tenga identificado el partido de Milei. Acá la gente va a votar a Javier aunque no esté, y el color violeta es Javier. Y eso los intendentes lo están percibiendo. ¿Va a ser una elección, la del 7 de septiembre, una elección provincial o se va a nacionalizar? Yo tengo mis dudas.
Yo creo que en algunos lugares donde están muy rotos ellos van a localizar total, tipo municipalizar, ni siquiera provincializar. Claro. Y en algunos otros lados van a tratar de nacionalizar. Yo creo que la Cámpora va a nacionalizar y los PJ ortodoxos van a municipalizar. ¿Y ustedes, la señora, por ejemplo, va a plantear el tema de la inseguridad de la provincia de Buenos Aires? No, y aparte seguro. nosotros tenemos un candidato en la tercera, Maxi Bordarenko, que es un comisario. Te iba a preguntar. Claro. ¿Qué es comisario? Sí, retirado de la policía bonaerense. Sorprendió su designación porque no estaba, o sea, no su designación, pero bueno, que encabece la lista, si no hay cambio, supongo que ese nombre ya está. Sí, sí, sí. Y sorprendió porque no era uno de los nombres que circulaba dentro de las posibilidades en la tercera sección, que es una tercera es clave por el peso que históricamente tuvo el peronismo ahí. Es la que iba a encabezar Cristina Kirchner. Magari es una figura de peso del lado de Fuerza Patria. Pero aparte es la vicegobernadora, están jugando a la vicegobernadora. Era una figura desconocida quizás entre los nombres de la política que circulaban. Porque me parece que... de sí, esa... sí, no, aparte lo conozco. Lo conozco, Maxi. Digamos, no te enteraste anoche. No, pero aparte... Excomisario. Un excomisario inspector, o sea, jerárquico. ¿Sí? No, era comisario que estaba en la jerarquía, después está mayor y general, son los dos cargos que quedan. Sí. De Florencio Varela, con mucho trabajo territorial, una persona muy técnico superior en seguridad pública, una persona comando de la calle, porque es importante también tener muchos policías que pasaron su vida en escritorio o académicamente, que son tan importantes como el operativo, pero es interesante que tengamos un candidato que sea operativo, que conozca la calle. Y que va a plantar el tema de la inseguridad, porque sí, eso es lo que no quería Cristina Fernández, que vayan a discutir la agenda de la provincia. Y a mí me parece que pone sobre la mesa la idea de que la libertad avanza, y lo digo, digamos, hasta con mi historia personal también. Es un partido que va hacia un rumbo, digamos. Entonces, prescinde de los nombres, en el sentido de hay algo superior que tiene que ver con la discusión de las ideas y con ganar, porque si nosotros no ganamos, no gestionamos. Entonces, Maxi, que si bien no es conocido para la gente ni para la política... Es un riesgo también, el prescindir del nombre, porque a veces el nombre lo buscás. Mira, tuvieron que sacar al vocero para poner al candidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires. O sea que el nombre... No digo que no sea algo que se pueda utilizar, pero me parece que en la tercera sección, en donde la gente... en realidad está muy preocupada por la seguridad, pero también porque no tienen asfalto, no tienen cloaca. Hace 40 años que los mismos gestionan los mismos lugares. Entonces, está bueno tener una persona que pueda explicar, porque puso el cuerpo y porque trabajó de eso, cuál es la idea nuestra, si él va a la discusión. Hay igual algo, les cuento, les comparto para sumar a lo que estamos hablando, como del laboratorio que estoy averiguando, de la figura de este hombre, esta candidatura, y tiene que ver con qué. No había nadie dentro de la Libertad Avanza que midiera más que la marca. Nadie. No es que sea, no, si ponemos a fulano, medimos 48 puntos y nadie. ¿No era Finocchiaro en algún momento ahí o en otra sección? No Tenía sé, intenciones el PRO, puntualmente Ritondo, pero no prosperó. Nahuel Sotelo, por también, la Fuerza del Cielo, Iñaki Gutiérrez. Sí. Lo vetó Karina. Entonces, el razonamiento era, si nadie mide más que la marca, entonces es una oportunidad quizás en una elección. No sé si que probablemente se pierda con el peronismo, pero que sea difícil de ganar para posicionar a alguien. Para instalar a alguien que pueda hacer una buena elección y probablemente tener proyección política hacia el 2027. Un poco esto estuvo en la mente de esta figura. Claro. Y aparte para el mensaje a la gente, que la gente no está en la política, no quiere saber nada, está repodrida y todo. Es un comisario. Es un comisario. Entonces ahí ya tenés como una instalación. Una de las incógnitas que ocurrió mucho en otras elecciones provinciales es cuánta gente va a ir a votar. Sí. Claro. ¿No? Bueno, pero después no pidamos también que la gente vaya corriendo cuando le estamos hablando de testimoniales, es decir, una elección de mentirita, porque voto gente que después no asume. Eso es bueno contar, y yo lo quiero contar porque me parece que es digamos... En la lista de concejales de Lomas de Zamora, el número 4, va Elizabeth Barbosa. Elizabeth Barbosa es una chica nacida y criada en Ingeniero Budge, o sea, en el fondo de Lomas de Zamora. De Lomas, claro. Toda la vida trabajó para sus vecinos, para dar una mano, todo. Y es la primera vez que Ingeniero Budge va a tener una representante en el Consejo Deliberante, o sea, el fondo de Lomas de Zamora. Entonces... vamos a hacer la campaña en Lomas diciendo voten a Elizabeth. Tiene que entrar Elizabeth, que es la cuarta de la Libertad Avanza, porque va a defender los intereses de Budge, de Villa Fiorito, de Villa Albertina, todos los lugares más postergados de Lomas, que nunca llega un concejal de ahí. Siempre son los de Banfield, los de Temperley, que no está mal, pero quiero decir, por primera vez, digamos, la Libertad Avanza le dio la oportunidad a ella para que vaya a defender los intereses de su barrio. Y a mí me parece que eso es re importante también para contar. Otro tema importante para mí es lo de las testimoniales. Iba a ser es un tema, ¿viste? Porque es votar, ya fue un fracaso en su momento, ¿no? Entonces... Y nosotros testimoniales no, ¿eh? ¿No? Nadie. Guillermo Montenegro, ¿no?
No, Venezuela no. Van a asumir las personas que se presentaron asumen el cargo. Asumen el cargo. ¿Asumen el cargo y cumplen el mandato? Hasta asumen el cargo estamos. Claro. Bueno. Porque vos pensás que esto es una intermedia y en el 27 hay ejecutivo. Qué sé yo, capaz que alguno tiene que ser candidato a gobernador o no, no lo sé, claro. O en una interna y ahí ya me excedo. Pero sí que hay un compromiso. Ministro pronto. O ministros o el 27, viste que el 25 es el 27. Hay un compromiso de asumir el cargo. Flor, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes.